La noche caía sobre Valencia envuelta en un viento que hacía vibrar las ventanas. El cielo rugía con fuerza, y cada relámpago iluminaba por un segundo las calles empapadas. Dentro de una pequeña casa, Lucía se apretaba el chal sobre los hombros, tratando de calmar el frío que se colaba por las rendijas. Vivía sola, con poco dinero y muchas deudas, pero con un corazón que nunca había dejado de creer en la bondad. Cuando estaba por cerrar las cortinas, un destello blanco llamó su atención. En la acera de enfrente, una figura temblaba bajo la lluvia, una anciana encorvada, empapada, abrazando una bolsa de tela contra el pecho. Lucía dudó apenas un instante, pero su instinto fue más fuerte que la razón. Abrió la puerta de golpe. El viento entró con furia, pero junto a él también entró el destino. «Señora, entre, por favor», gritó Lucía, corriendo hacia ella con un paraguas roto. La mujer la miró con ojos asustados, casi sin creer que alguien le ofreciera ayuda. Su rostro estaba pálido y sus labios morados por el frío. Lucía la sostuvo por el brazo y la condujo al interior. «Está a salvo aquí. Siéntese junto al fuego», dijo con una voz suave, mientras colocaba una manta sobre sus hombros. La anciana no dijo una palabra, solo la observó con una mezcla de sorpresa y ternura. Lucía le sirvió una taza de té caliente, y mientras el reloj marcaba las 11 de la noche, el sonido de la tormenta se transformó en un telón de fondo para un encuentro que cambiaría ambas vidas. «¿Tiene familia?», preguntó Lucía. La anciana tardó en responder, y finalmente murmuró con voz temblorosa. «Tenía... pero hace mucho que nadie me espera en casa». El silencio llenó la habitación. Lucía bajó la mirada conmovida. Le ofreció su cama y ella misma se acomodó en un sillón, observando cómo la anciana dormía profundamente, como si por fin hubiera encontrado paz. Esa noche, Lucía no imaginaba que ese gesto sencillo, ese impulso de compasión, sería el inicio de algo mucho mayor, porque al amanecer, el destino ya estaba en camino hacia su puerta. La tormenta se disipó, dejando tras de sí un olor a tierra mojada y esperanza. Lucía abrió la ventana y respiró aliviada. Pero al girar hacia la calle, su corazón se detuvo por un instante. Un auto negro de lujo se detuvo frente a su casa. Las puertas se abrieron lentamente. De su interior descendió un hombre alto, de traje oscuro, con los ojos más cansados y decididos que ella había visto jamás. Sus zapatos se hundieron en el barro, pero él no pareció notarlo. Caminó directo hacia ella, con una urgencia que la desconcertó. «¿Usted es Lucía Ramírez?», preguntó con la voz grave y cargada de emoción. Lucía asintió, sin entender nada. Entonces él respiró hondo, como quien lleva horas buscando algo perdido. «Vengo a buscar a mi madre. Dicen que pasó la noche aquí». El corazón de Lucía se aceleró. Giró lentamente hacia el sillón donde la anciana dormía, y en ese instante comprendió que la tormenta no había terminado, solo había cambiado de forma. Lucía permanecía inmóvil en el umbral de su pequeña casa, incapaz de comprender del todo lo que estaba ocurriendo. El hombre que tenía frente a ella era imponente, con el porte de alguien acostumbrado al poder, pero sus ojos delataban una mezcla de miedo y desesperación. El viento seguía soplando con fuerza, moviendo su abrigo oscuro, mientras la lluvia, aún persistente, caía en gotas pesadas. «Mi madre», repitió él con la voz quebrada, «la he estado buscando toda la noche». Lucía tragó saliva. «Está adentro, señor. La encontré en la calle, temblando. Solo quise ayudarla». El hombre cerró los ojos unos segundos, como si contuviera un océano de emociones. «¿Ayudarla?», murmuró. «¿Sabe usted quién es ella?». Lucía negó lentamente con la cabeza. El hombre dio un paso al frente, con el rostro endurecido. «Esa mujer es Mercedes Valcárcel, mi madre, la dueña de Medio Valencia». Lucía quedó muda. La anciana que había dormido en su sofá, cubierta con una manta vieja, era la madre de un millonario. El contraste era tan absurdo que su mente tardó en procesarlo. Él entró sin esperar invitación.
Sus zapatos resonaron sobre el suelo de madera mientras su mirada recorría cada rincón humilde de la casa. En el sillón, Mercedes seguía dormida, respirando con calma. El hombre se arrodilló a su lado, tomándole la mano con una ternura que contrastaba con su expresión severa. «Madre», susurró con los ojos brillantes. «Por fin la encontré». Lucía dio un paso atrás, observando la escena sin atreverse a interrumpir. Por un instante, el silencio fue tan profundo que solo se oía el tic-tac del reloj de pared, hasta que Mercedes abrió los ojos, confusa. «Alejandro», dijo con un hilo de voz. «Sí, madre, soy yo». Las lágrimas del hombre cayeron sin contención. La abrazó con fuerza, y por primera vez desde que llegó, Lucía vio en él algo humano, pero el momento de ternura duró poco. Cuando Mercedes volvió a cerrar los ojos, agotada, Alejandro se levantó y se volvió hacia Lucía con una mirada dura. ¿Por qué estaba ella sola en la calle? ¿Qué le hizo usted? Lucía se quedó sin aire. Nada. Yo solo la ayudé, le di abrigo y comida. Y espera que lo crea, replicó él avanzando un paso. Mi madre desapareció ayer de nuestra residencia y aparece aquí, en casa de una desconocida. Lucía temblaba, no por miedo, sino por la injusticia de sus palabras. «No sé quién es usted, pero no permitiré que me hable así», dijo con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Soy Alejandro Valcárcel», respondió, como si su nombre bastara para ponerla de rodillas. Lucía lo miró sin pestañear. «Pues para mí eso no significa nada. Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». Por un momento, el silencio volvió a dominar la habitación. Alejandro la observó con detenimiento. Había algo en su mirada, una calma que contrastaba con el caos de la noche anterior, una honestidad que lo descolocaba. «¿Por qué?», preguntó con voz más baja. «¿Por qué ayudaría usted a una anciana desconocida en medio de una tormenta?» Lucía respiró hondo. «Porque nadie lo haría por mí». Esa frase le atravesó el alma. Alejandro no supo qué decir. Bajó la mirada, tocado por una verdad que no esperaba. Entonces, de la habitación vino un suspiro leve. Mercedes volvía a hablar en sueños. «Él no debe saberlo», murmuró con voz débil. «No todavía». Lucía y Alejandro se miraron. Una tensión invisible los envolvió. ¿A qué se refería la anciana? ¿Qué secreto guardaba esa mujer que había dormido bajo su techo? Y sobre todo, ¿por qué el destino había unido a esas tres almas justo esa noche bajo la misma tormenta? El amanecer en Valencia trajo una calma extraña. La tormenta se había ido, pero la casa de Lucía seguía cargada con un silencio pesado, casi irreal. Mercedes descansaba aún en el sofá, con el rostro sereno, mientras Alejandro hablaba por teléfono en la cocina, ordenando discretamente algo a su chofer. Lucía lo observaba desde el marco de la puerta. No parecía un hijo preocupado, sino un hombre intentando controlar una situación que no comprendía del todo. «Sí, envía al doctor y al chofer, que nadie hable con la prensa», murmuraba él, apretando los dientes. Lucía frunció el ceño. Había algo en su tono que le resultaba familiar, la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes, no a escuchar explicaciones. Mientras él seguía al teléfono, Lucía se acercó a Mercedes para cubrirla mejor con una manta, y fue entonces cuando notó algo. Del bolsillo del abrigo empapado asomaba un sobre doblado, amarillento, con una letra delicada y antigua. Por instinto, Lucía lo tomó entre los dedos. Estaba húmedo, pero aún podía leerse un nombre escrito con tinta corrida. Lucía Ramírez. El corazón de la joven dio un vuelco. Retrocedió un paso, mirando a la anciana dormida, luego al sobre otra vez. ¿Cómo era posible? ¿Por qué su nombre estaba allí? ¿Qué hace? La voz de Alejandro la sobresaltó. Lucía escondió el sobre en su mano sin pensar. Solo la cubría. Su madre está frágil. Él la observó con desconfianza, pero no insistió. Sin embargo, algo en su mirada la hizo sentir desnuda, como si pudiera ver a través de ella. Pasaron unos minutos en silencio. Alejandro se acercó al sofá y acarició el cabello de su madre. Ella
No suele hablar de cosas personales, dijo con voz baja. Desde que murió mi padre, su mente se ha perdido en recuerdos. Lucía asintió, intentando sonar indiferente. Quizás lo que necesita no es dinero ni médicos, sino paz. ¿Paz? Él rió amargamente. La paz no compra hospitales ni recuerdos. Lucía se mordió el labio, conteniendo las palabras que quería lanzar como cuchillos. Entonces, Mercedes se movió y abrió los ojos. En ese instante, el auto negro volvió a detenerse frente a la casa. Dos hombres vestidos de traje esperaban bajo la lluvia ligera. Alejandro se volvió hacia Lucía. «Nos la llevamos. Vendrá conmigo a la residencia, donde pertenece». Lucía dio un paso al frente. «Ella está débil. Moverla podría hacerle daño. No se preocupe. Mis médicos sabrán qué hacer». Y sin darle oportunidad de responder, ordenó que la subieran al coche. Lucía corrió detrás, incapaz de dejar que se la llevaran así. «¡Espere!», gritó. «Al menos déjeme despedirme». Alejandro se detuvo un instante, la miró, desconcertado, como si algo en esa mujer sencilla lo descolocara. Mercedes abrió los ojos desde dentro del coche y susurró apenas audible: «Volverás a saberlo cuando leas lo que te dejé». El coche se alejó entre el sonido de los neumáticos sobre el barro. Lucía quedó sola bajo el cielo gris, empapada y temblando. Apretó el sobre contra su pecho. Las letras antiguas parecían latir, como si guardaran la clave de algo que había estado escondido durante años. Con las manos temblorosas, entró en la casa, encendió una vela y rompió el sello con cuidado. Dentro había una fotografía antigua. Una mujer joven con uniforme de enfermera sosteniendo a un bebé en brazos, y en el reverso una frase escrita con la misma letra frágil: «Para mi hija, Lucía. Perdóname por los años robados». El aire se le escapó del cuerpo, la vela tembló, y por primera vez comprendió que esa anciana no había aparecido en su vida por casualidad. Lucía pasó toda la tarde sentada frente a la mesa, sin poder apartar la mirada de la fotografía. Sus dedos recorrían las palabras escritas al dorso, como si quisiera comprenderlas más allá del papel. «Para mi hija, Lucía, perdóname por los años robados». Su mente se llenó de imágenes confusas. Una infancia solitaria, una madre adoptiva fría y distante, los silencios que nunca supo explicar. Ahora todo empezaba a encajar de una forma que dolía demasiado. El viento golpeó las ventanas. Fuera, el cielo se teñía de rojo sobre los tejados de Valencia. Mientras en la mansión Valcárcel, Alejandro observaba a su madre dormida en su habitación privada. Los médicos habían dicho que necesitaba reposo, pero él sabía que la tormenta no estaba fuera, sino dentro de esas paredes. Encendió un cigarro, mirando por la ventana con gesto tenso. El eco de la voz de su madre no lo dejaba en paz. «No dejes que él destruya lo que queda de la verdad». ¿Qué verdad? ¿A quién se refería? Su asistente golpeó la puerta. «Señor Valcárcel, la prensa pregunta por la desaparición de su madre». «Dígales que fue un malentendido», respondió sin girarse. «Y nadie, absolutamente nadie, debe mencionar a esa mujer, Lucía Ramírez». Pero era demasiado tarde. En su pequeña casa, Lucía había pasado la noche en vela. Sobre la mesa había extendido cartas viejas, documentos y recortes que encontró dentro del sobre. Eran fragmentos de una vida borrada, un certificado de nacimiento tachado, una fotografía de hospital, un nombre que aparecía una y otra vez: Clínica Monteverde, año 1995. Lucía se llevó la mano al pecho. Recordó haber nacido en esa misma ciudad, pero nadie le había hablado jamás de un hospital llamado así. Hasta que vio algo más: el sello de la Fundación Valcárcel en la esquina de uno de los papeles. Su sangre se heló. El timbre sonó. Lucía escondió rápidamente los documentos bajo el mantel y abrió la puerta con cautela. Era una mujer elegante, de unos 50 años, vestida de negro. «¿Lucía Ramírez?», preguntó con voz pausada. «Sí. ¿Quién es usted?». «Soy Teresa, enfermera retirada. Cuidé de la señora Mercedes hace muchos años». Lucía frunció el ceño. «¿Cómo me encontró?».
Ella me dio su dirección antes de marcharse. Dijo que algún día yo tendría que entregarle algo. Del bolso, Teresa sacó un pequeño estuche de terciopelo. Lo abrió lentamente y dentro había un colgante con una fotografía diminuta en su interior. La imagen mostraba a una bebé recién nacida, envuelta en una manta azul. Detrás, una fecha y una palabra grabada en metal. Lucía. Esto le pertenecía, dijo Teresa. Su madre biológica nunca dejó de buscarla. Lucía sintió que las piernas le temblaban. ¿Mi madre biológica? Sí, la señora Mercedes Valcárcel. El silencio fue insoportable. Lucía dio un paso atrás, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Eso no puede ser verdad. Ella es la madre de Alejandro, y también la suya, confirmó Teresa con lágrimas en los ojos. Usted y Alejandro son hermanos. Lucía se cubrió la boca con ambas manos, ahogando un sollozo. El mundo giraba a su alrededor. Recordó la forma en que Mercedes la miró aquella noche, su ternura, la manera en que sus dedos temblaban al tocar su rostro. Todo tenía sentido. Todo, menos el motivo. ¿Por qué me ocultaron?, preguntó con voz rota. Teresa suspiró. Hace 28 años, Mercedes dio a luz a 2 gemelos, pero uno fue declarado muerto al nacer. Su esposo lo exigió. Dijo que solo debía sobrevivir el heredero varón. Lucía la miró horrorizada. Entonces, ¿me entregaron como si no existiera? Así fue. Su madre nunca se recuperó del dolor. Cuando su esposo murió, intentó buscarla, pero Alejandro... Teresa bajó la voz. Se lo impidió. Lucía retrocedió, furiosa, incrédula. ¿Alejandro sabía todo esto? Sí, y juró mantenerlo en silencio para siempre. En ese momento la rabia sustituyó al miedo. Lucía apretó el colgante con fuerza, las lágrimas cayendo sobre sus mejillas. Entonces no fue la tormenta lo que trajo a esa mujer a mi puerta, susurró. Fue la verdad. Y ahora no pienso esconderla nunca más. La mansión Valcárcel se alzaba majestuosa sobre las colinas de Valencia, envuelta en un silencio que pesaba más que cualquier tormenta. Los criados iban y venían en silencio, con la mirada baja, conscientes de que algo se estaba gestando en el aire. Lucía se detuvo ante las grandes puertas doradas con el corazón desbocado. En la mano llevaba el colgante y el sobre con las cartas. Ya no tenía miedo. Solo necesitaba mirar a los ojos al hombre que le había robado su nombre, su historia, su derecho a existir. Golpeó la puerta con fuerza. El eco resonó en el amplio vestíbulo. Un mayordomo la observó sorprendido, pero antes de que pudiera hablar, una voz grave se oyó desde las escaleras. «Déjela pasar». Alejandro descendía lentamente, con el rostro pálido y los ojos marcados por noches sin dormir. «Así que viniste», dijo en voz baja. Lucía lo miró fijamente. No podía hacer otra cosa. «Vine a buscar respuestas». Él la estudió con una mezcla de rabia y tristeza. «Debiste quedarte al margen, Lucía. No entiendes lo que está en juego». «¿Mi vida? ¿Mi identidad?», replicó ella, alzando la voz. «¿Eso es lo que debía ignorar?». El eco de sus palabras se extendió por los pasillos. Alejandro bajó la mirada un instante. «Todo lo que hice fue por protegerla». Lucía se rió con amargura. «¿Protegerme? Negando que existo. ¿Condenando a tu propia hermana a crecer en la pobreza mientras tú nadabas en oro?». Él la miró dolido. «No sabías cómo era mi padre, Lucía. Era cruel. Nos habría destruido a todos si descubría que existías. Yo era un niño, no podía hacer nada. Pero después sí pudiste», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Pudiste buscarme, y no lo hiciste». Alejandro dio un paso hacia ella, desesperado. «No lo entiendes. Mamá te buscó durante años, pero cuando te encontró, ya estabas lejos. Pensé que si revivíamos el pasado, la mataríamos de dolor». Lucía lo interrumpió, con la voz firme. «La estás matando de silencio». En ese momento, una puerta se abrió lentamente al final del pasillo. Mercedes apareció sostenida por Teresa, la enfermera. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una fuerza inhumana. «Lucía», susurró.
hija mía. Lucía corrió hacia ella y la abrazó con ternura. El cuerpo frágil de la anciana temblaba entre sus brazos. Alejandro dio un paso atrás, visiblemente conmovido. Madre, no debía levantarse. «¡Basta, Alejandro!», gritó Mercedes con una fuerza inesperada. «Me has mentido durante años. Me quitaste a mi hija». El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro bajó la cabeza derrotado. Quería protegerla de la verdad. «¡No!», exclamó Mercedes. «Querías protegerte a ti mismo. No soportabas la idea de compartir lo que creías tuyo». Lucía la sostuvo con delicadeza, llorando sin poder detenerse. «Mamá, no diga más, por favor». «Tenías derecho a saberlo, hija», dijo ella, acariciándole el rostro. «Y tú, Alejandro, debes mirar lo que hiciste». Él dio un paso hacia ellas, con la voz rota. «No quise perderlas. No, otra vez». «Pero lo hiciste», respondió Mercedes con tristeza, «porque el amor no se protege con mentiras». Lucía extendió la mano con el colgante abierto, mostrando la foto del bebé. «Esto fue lo único que me quedaba de ti. Durante años me pregunté quién era, y tú tenías la respuesta todo el tiempo». Alejandro cayó de rodillas, con las manos temblorosas. «Perdóname, Lucía, no hay palabras para lo que hice». Ella lo miró en silencio. «No busco tus palabras, solo quiero la verdad, y la verdad está aquí». Mercedes cerró los ojos, respirando con dificultad. Teresa se acercó preocupada. «Señora, por favor». Pero Mercedes sonrió débilmente. «Ahora puedo descansar. Mis hijos están juntos otra vez». El reloj marcó las 6 en punto. La luz del atardecer entró por los ventanales dorados, tiñendo la escena de un tono cálido y melancólico. Alejandro tomó la mano de su madre y Lucía la otra. Por primera vez, los tres estaban unidos, no por el apellido Valcárcel, sino por el peso de la verdad. El silencio después de la verdad era más profundo que cualquier grito. La mansión Valcárcel, acostumbrada a los banquetes y al ruido de los poderosos, esa noche solo guardaba susurros y lágrimas. Mercedes dormía en su habitación, por fin en paz. A su lado, Lucía permanecía sentada, sosteniendo su mano con ternura, mientras Alejandro observaba desde la puerta con el rostro cansado y los ojos vacíos. La tormenta había terminado afuera, pero dentro de ellos apenas comenzaba a disiparse. Lucía acarició el cabello gris de su madre y habló en voz baja. «Toda mi vida me sentí perdida, mamá. Pensé que no pertenecía a ningún lugar. Y ahora entiendo por qué». Mercedes sonrió débilmente. «Nunca estuviste perdida, hija. Solo estabas esperando el momento en que el destino te trajera de vuelta a casa». Alejandro se acercó lentamente, con paso inseguro. «No sé si merezco estar aquí», murmuró. Lucía lo miró y durante un largo instante no dijo nada. Luego simplemente asintió. «No se trata de merecer, se trata de reparar». Él bajó la cabeza con lágrimas contenidas. «Haré lo que sea por ganarme tu perdón». Lucía respiró hondo mirando el amanecer que se filtraba por los ventanales. «No busques mi perdón, Alejandro. Búscate a ti mismo y cuida de ella». Le besó la frente a su madre y se levantó. «Yo necesito encontrar lo que queda de mí allá afuera». Mercedes intentó detenerla, pero Lucía sonrió con dulzura. «Volveré, mamá, pero esta vez, como quien sabe de dónde viene». Salió de la mansión con paso firme. El viento acariciaba su rostro, y el sol, tímido, comenzaba a secar el barro de la tormenta. Cada paso era una despedida y un renacimiento. A lo lejos, Alejandro la vio alejarse, comprendiendo al fin que el dinero no había salvado a nadie. Solo la verdad había hecho posible el perdón. Mientras la puerta se cerraba lentamente, Mercedes susurró con voz serena: «La tormenta trajo el dolor, pero también me devolvió a mi hija». Lucía caminó por la avenida empedrada, apretando el colgante contra su pecho. La ciudad despertaba, y en su corazón ya no había miedo, sino calma. Sabía que el amor no se encontraba en los palacios, sino en los gestos que nacen del alma. Y así,
Mientras el sol bañaba los muros dorados de Valencia, comprendió que aquella tormenta no había sido un castigo, había sido un milagro disfrazado de lluvia. Si te gustan historias intensas, reales y llenas de emociones como esta, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perder las próximas historias.